Los personajes sin sonido son actores y no representan personalmente a las personas de esta presentación. No sabíamos que lidiaba con eso. Nos tomó totalmente por sorpresa. En realidad no tenía indicios de que ella luchara contra la atracción al mismo sexo. Mi hijo me dijo que era gay. Recibí una llamada a las 2 a.m. porque nuestro hijo en realidad tomó un taxi y fue a un bar gay. No es algo que esperes que pase como padre, en especial al criar a tus hijos en un ambiente cristiano. En realidad estaba enojado, desafiante. En serio, sentí a mis padres por primera vez. Ellos aún no tenían idea de lo que sucedía. Y dije, soy gay. Soy VIH positivo. ¿Cuánto me quieren ahora? Descubrí que los padres cristianos generalmente saben que sus hijos tendrán conflictos. Esperan que tengan luchas poderosas por las tareas. Esperan que tal vez vayan más allá de los límites en diferentes áreas. No esperan escuchar que su hijo o hija es lesbiana o gay. Él era el único hijo que teníamos. Para él, ser gay, estábamos descorazonados, no solo por nosotros, sino por él. Tenía unos 18 años, cuando comenzamos a notar algo diferente sobre él. Y luego se fue a la Fuerza Aérea. Y cuando volvió de la Fuerza Aérea, algo dramático pasó, que en realidad lo liberaron de la Fuerza Aérea. Y luego finalmente nos dijo a mi esposa y a mí que era gay, era homosexual. Recibí una llamada a las 2 a.m. que nuestro hijo estaba desaparecido y trataban de encontrarlo. Un poco después recibió otra llamada y dijeron que pudieron encontrarlo. En realidad él tomó un taxi y fue a un bar gay. Nunca supimos que esta era su lucha hasta ese punto. Muchos jóvenes tienen esos sentimientos. Y debido a que vivimos en una cultura donde la experimentación y la práctica actual es estimulada, hay más probabilidades que en mi generación, cuando yo tenía esa edad y se decía, bien, me pregunto si tengo esos sentimientos, es que tal vez soy gay y está bien. Podía notar que algo le molestaba en realidad y le dije, hijo, ¿qué sucede? Él dijo, si te digo, solo te enojarás y molestarás conmigo y probablemente nunca me hables de nuevo. Y dije, ¿cómo podría ser posible? ¿Qué sucede? Y en ese punto no tenía idea. Su hermano mayor salió y dijo, él trata de decirte que es gay. Él dijo, mamá y papá, tengo algo que decirles. Soy gay y nos desmoronamos. Lloré como nunca lloré en mi vida. Mi mundo entero estaba de cabeza. No están preparados. Frecuentemente se quedan pensando que hicieron mal. Y normalmente están muy enojados, no solo con su ser querido, pero seguido con Dios, por permitir que pase algo que nunca esperaron que pasara. Pensamos que hacíamos lo correcto, íbamos a la iglesia, lo enviamos a una escuela cristiana, pero algo salió mal, y por un largo tiempo mi esposa y yo cargamos con ese peso. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué debía hacer? ¿Fue la ausencia del padre? ¿Debía estar más presente de lo que estuve? Comencé a culpar a mi ex esposo. Comencé a culparlo por no estar para él lo suficiente. Veo atrás y pienso que hubo cosas que permití que dejaran precedentes sobre Bart cuando él creía que pudieron permitir que él tomara esa dirección. El siguiente año nuestra hija mayor se casó y por supuesto fue tiempo de celebración, aunque se opacó un poco con el asunto de nuestro hijo. Y en ese punto nuestra hija nos confrontó y dijo, esto solo nos roba toda la alegría del momento porque es todo en lo que piensan. Eso fue un llamado de atención para nosotros. Recuerdo cuando le dije a mi padre y madre, a la edad de 16, que era homosexual. Se notó en ambos que pensaban que era el reflejo de su paternidad. Pienso que los padres seguido buscan una respuesta para que ellos puedan envolver su mente alrededor del problema. Oyes sobre la madre dominante o el padre ausente
Y en realidad ese modelo no encajaba en ninguno de los dos, así que fue una búsqueda y tratar de descifrar todo esto. Lo crié como cristiano. ¿Qué salió mal? Tienes todos esos pensamientos pasando por tu cabeza. ¿Qué hice mal? Mucho de lo que hay que hacer con un padre que tenga un hijo en este asunto, no solo llevarlos a la iglesia para enseñarles la verdad, también a desaprender las mentiras. Un padre en realidad debe entender algunas de las mentiras para poder desaprender las mentiras. Los padres pensarán, bien, necesito decir las palabras correctas para cambiar la mentalidad de mi hijo o hija sobre esto. Tratamos de aplicar lógica y razón y escrituras, y siempre pareció poco. Se enojó mucho conmigo porque dijo que la palabra de Dios la escribió el hombre. Y en ese punto solo le dije, verás, la palabra de Dios no cambia, y lo siento si te enojas, pero voy a pegarme a ella sin importar si te molestas conmigo o no. No voy a dejar de amarte, pero tampoco iré contra la palabra de Dios. Todo lo que recuerdo que dije fue, hijo, no sé cuál sea tu problema, qué está mal, qué te metió en el predicamento que estás, pero no eres gay, nunca has sido gay y no eres gay ahora. Ese hijo o hija querrán ver si ahora mamá y papá tratarán de arreglarme, van a aceptarme como soy, van a predicarme, van a rechazarme. Esto para el hijo o hija es seguido de una prueba para ver qué tan fuerte es mi relación con mis padres y cómo vamos a lidiar con esto. Pensé sobre eso. ¿Qué haría si mi hijo viniera y me dijera, sabes papá, no estoy seguro, creo que podría ser gay? Estaría decepcionado y muy triste. No estoy seguro si lo mejor que se puede hacer es decir algo, sino poner mis brazos alrededor de mi hijo y decir, te amo. Nunca lo confronté con eso. Fue una decisión que él tomó. Tal vez como padre no quise lidiar con ello. Cuando lo veo ahora, él viene, te amo hijo, lo abrazo. Él dice, te amo papá. No le digo que está mal, porque aislaría la relación y no quiero hacer eso. Somos ese vínculo del amor de Cristo por Él. Para cuando el hijo o la hija hace esa revelación, probablemente ha revisado mucha de la literatura que hay para adolescentes gay. Existe la posibilidad de que habló con otros adolescentes de la misma posición. En muchos casos hablará con otros adolescentes que tengan padres que apoyen totalmente esto. Y para el momento que la conversación se da con los padres cristianos, el adolescente está muy preparado y equipado. Él seguía diciéndonos, tengo información, se las enviaré, donde dice que fue traducido mal. Pusieron las palabras incorrectas ahí con las palabras correctas. Dice que está bien lo que hacemos y dije, no lo creo, Ken. Gracias por ofrecérnosla. Ahora desearía haberla tomado para saber de qué pensaba y cuáles eran sus creencias. Descubrí que ayuda a un padre cristiano, primero, tratar de escuchar totalmente a su hijo o hija y hacerle entender simplemente, mira, mi posición tal vez sea diferente a la tuya, pero en realidad quiero oír lo que tienes que decir, lo que experimentas, cómo te sientes y qué piensas. Y con eso pido que tú me muestres el mismo respeto. El problema es que hay cosas que tenemos que trabajar juntos. Y te amo. No olvidemos lo que es verdad. Pero no olvidemos que parte de la verdad es que seguimos amándonos. Tenían una iglesia que principalmente estaba relacionada con la comunidad gay. Y tenían muchas personas en la iglesia porque sus familias los corrieron o vivían alejados de ellas. Y cuando la Navidad y los días festivos llegaban, siempre abrían su casa para que estas personas fueran. En realidad no tenían a dónde ir. Y una Navidad nos invitaron a ir a su casa a la fiesta. Estas personas querían conocer a los padres de Ken, debido a que muchos de los padres no querían tener nada que ver con ellos. Recuerdo hablar sobre un joven que me decía que su papá lo corrió de la propiedad. Cuando un hijo o hija dice,
La ciencia ha probado que yo nací así. La pregunta real es, aunque la tendencia fuera innata, ¿estamos condenados a caer en ella y eso hace legítima la tendencia misma? Porque evidentemente un número de tendencias humanas indeseables son de hecho innatas. Después de todo, somos una raza caída. El hecho de que la cultura ha cambiado para aceptar una posición pro-gay no es un argumento convincente para que los padres cristianos lo acepten también. Así que hay un lugar en el que los padres cristianos dicen al adolescente que dice mamá, papá, necesitan apegarse al programa. El mundo entero comienza a entender la homosexualidad como normal. El padre cristiano puede con integridad decir, tú has sido criado en un lugar cristiano, siempre estuvimos en este mundo, pero no de él. El hecho es que tenemos una posición, no estará en negociación solo porque la cultura cambió esa posición y, un muy importante punto, solo porque tú has cambiado tu punto de vista en esto, no significa que estemos convencidos para cambiar. La pregunta es cómo vamos a sostener nuestra relación a pesar de esta nueva diferencia entre nosotros. El argumento común que los padres oyen es, si no aceptas esta parte de mi vida, mi homosexualidad, entonces no me amas. En cada relación hay aspectos de la vida de una persona con las que concuerdas o desapruebas y no significa que no ames al individuo. Las relaciones maduras requieren aceptar el hecho de que hay desacuerdos y desaprobaciones en cualquier relación y las relaciones pueden permanecer intactas a pesar de eso. La sexualidad de una persona solo es una porción. Si ves su vida como un pie, su sexualidad es una porción del pie. Lo veíamos con ese problema, pero solo es como sigue siendo el tierno y amoroso. Y todas las cualidades que él tenía, aún las tiene. Comenzamos a ver las decisiones que tomamos como padres, porque él vivía en casa e iba a la universidad. Y lo vimos como si él no luchara con esto, que lo disciplinaríamos igual que si nuestra hija hubiera hecho esto, y así nivelar el campo de juego. Y en realidad ese fue un punto clave para darnos cuenta de que necesitábamos atender el problema, lo que fuera de esos problemas, igual que si fuera cualquiera de nuestros otros hijos. Gracia y verdad deben combinarse en una clase de mezcla para mostrar ese amor. Lo amamos por lo que es, no por lo que no es. Es lo que trato de decir. Cuando les confesé a mis padres en 1971, un mundo muy diferente entonces, no solo fue decirles sobre mi despertar sexual. Hablaba sobre una parte de mí mismo que consideraba innata y finalmente lo estaba sacando a la luz. También me había, previo a eso, enamorado profundamente de un hombre. Mis sentimientos por él eran lo más apasionados que haya experimentado. Y para negar eso, se evita la realidad de lo que el hijo o hija está pasando cuando ellos dicen me he enamorado. Creo que una de las mejores cosas que un padre puede decir es entiendo, tal vez no entienda que ames a alguien del mismo sexo, pero entiendo el romance, entiendo la pasión, entiendo el sentimiento de que alguien haya tocado tu alma de manera que nadie lo ha hecho. Entiendo eso. Y es poderoso y tal vez sea emocionalmente una de las experiencias más poderosas que tendrás. Así que, hijo, hija, te digo con lágrimas que aún debes tomar tu cruz. La cruz nunca es fácil. La cruz pesa. La cruz nos niega cosas que nos parecen tan naturales y correctas y vibrantes, y no es algo insignificante que te diga que debes decir no a esto. Vives ignorando la voluntad de Dios, el algo que no puedo aceptar, aunque las emociones que sientes son poderosas, y sé que son poderosas, pero quiero estar contigo, mientras encuentras el coraje y decisión de decir no a algo que es tan profundo para ti. Exhorto a los padres a responder a sus hijos de forma amorosa, explicándoles que no es designio de Dios que matemos,
No es designio de Dios que cometamos adulterio, no es designio de Dios que mintamos o tener arranques de ira o borracheras. Así que espero que los padres en realidad busquen al Señor antes de juzgar a sus hijos, antes de reaccionar en una forma en que en verdad los alejará del Señor, porque en verdad es un asunto serio. ¿Dónde está espiritualmente su hijo o hija? ¿Qué cree su hijo o hija y qué tan comprometidos están con sus creencias? Porque al final del día, la fuerza primaria que motiva a alguien a decir voy a decir no a mis propios deseos sexuales será una pasión profunda por Dios. Y siempre exhorto a los padres, entren en su lugar de oración y hagan una batalla. Intercedan por su hijo o hija. Oren para que Dios suavice sus corazones de convicción, los corrija, hable con ellos, se comunique con ellos, que hagan que se vuelvan insatisfechos con lo que han aceptado. Es el trabajo que no podemos hacer. Como padre te sientes aislado. No podía hablar con nadie. Nadie entendería. Encontré a una mujer en Texas y conducimos hasta allá al grupo de apoyo y nos liberó porque justo en la junta ella habló sobre no quedárselo adentro, hablen de ello con sus amigos. Me sentí liberada y pude hablar sobre eso. Y luego descubrí que tus amigos no entienden. No, en absoluto. Nunca han hecho eso antes. Así que cuando comenzamos el grupo de apoyo ayudó mucho, tal vez ayudó más que cualquiera. Porque comenzó la sanidad y en realidad pasaron 2 años antes de recuperar la alegría. El grupo de apoyo es extremadamente importante. Necesitas un lugar donde hablar de estas cosas y darte cuenta de que no eres la única persona en el mundo pensando esto, sintiendo esto, experimentando esto. No sabía qué hacer. No tenía a nadie con quien hablar de que mi hijo decidió tomar el estilo de vida gay. ¿Qué hago? ¿Han estado ahí? ¿Pueden decirme qué hacer? Hoy tenemos muchos ministerios disponibles que te ayudan. Reconocer que pasarás por etapas de duelo como el shock, negación, enojo, depresión, aceptación. Creo que lo más importante es unirte con otros padres que pasaron la misma lucha. Es muy importante, hay una luz que viene de estar con otros padres que han pisado esos caminos antes que tú. No vamos a sacarlo con predicación. No lo sacaremos a golpes en la cabeza con escrituras. Probablemente los consejeros, aunque hagan un muy buen trabajo, no lo harán cambiar. Pero el amor incondicional que Cristo nos mostró, al menos debemos modelarlo y mostrar ese amor incondicional hacia Él. Que a través del amor de Cristo por nuestro hijo Bart y por el padre de un hijo hoy, lo sacaremos con amor de eso. Con la ayuda de Dios lo sacaremos con amor. Algo que se nos dijo antes fue que para cuando nuestro hijo se salió, en realidad él había pasado por su propio proceso de duelo, de lucha y eso, y nosotros estábamos en otra parte del proceso que él, y solo confiando en Dios, ¿sabes? Cuando las personas dicen que no se trata de arreglar a tu hijo, al principio eso me enojaba, porque sentía que tenía la necesidad de rescatarlo como madre o sus padres, y nos decían que no lo hiciéramos. Y no entendía, era muy confuso. El punto era que Dios era el único que puede cambiar el corazón de alguien. Amén. Y sabíamos eso en el principio, pero tu pensamiento se confunde cuando al principio enfrentas este asunto, estás en shock y no sabes cómo responder, no quieres equivocarte, aún tienes sentimientos propios con los que tratas de lidiar. Necesitas personas que hayan pasado por eso y tal vez pasado por el mismo proceso por el que estás pasando, así que el apoyo es la clave. Cuando una madre o padre oye que su hijo o hija es gay y se les dice que confíen en Dios, deben darse cuenta que Dios aceptará su confianza aún en su forma imperfecta, pero Él continuará madurando esa confianza. Creo que podemos ser suficientemente gentiles con nosotros al admitir que mientras debo tener fe, mi fe no es una fe perfecta, es una que perfecciona. Está madurando mientras maduro.
Y la realidad es que somos personas en proceso, y la habilidad de soltar, de confiar en Dios, de tener fe, de tener confianza, es una habilidad que creamos al estar conectados a la vid, como Jesús dijo, habita en mí, y de hecho, tan duro como ha sido, en realidad es cuando la homosexualidad llega a casa, eres prácticamente forzado a un nivel de apego a Cristo, porque te das cuenta, Señor, ¿a dónde más puedo ir? No puedo manejar esto con mi propia fuerza. Mi corazón está roto, estoy deprimido, tengo miedo, siento ira. Y no puedo controlar la situación para nada. Y aún así se me ordena continuar amando a mi hijo o hija, hablar de la verdad, ser paciente, mostrar sabiduría. Estas son cosas que no puedo hacer solo, y es una oportunidad que Dios usa para decir, yo sé, sin mí no puedes hacer nada. Voy a mostrarte niveles de poder en mí que nunca has experimentado de otra manera. Y mientras nunca podamos agradecer a Dios por el pecado, no hay nada bueno en el pecado, podemos agradecer a Dios por el nivel de madurez y gracia que nos ha brindado y mostrado mientras estamos en medio de una situación imposible. Así que seguido animo a los padres con quienes trabajo a orar, Señor, ¿qué obra buscas hacer en mí durante este tiempo en mi vida en la cual me siento tan desesperanzado? Creo que es más probable que el padre siempre sea quien diga, wow, no en mi casa, y existe una separación ahí. Y desde ahí están en camino hacia la degradación de la relación y las cosas no mejoran mucho. Las mamás es probable que quieran decir, bueno, siempre cuidé de mi hijo en el pasado, cuidaré de mi hijo ahora, descifraremos cómo resolver esto. Y mamá no sabe cómo resolver esto. El chico quizás no sabe que debe ser resuelto. Tal vez no quiera resolverlo. Tal vez crea que está bien. Ese es el mensaje que recibes. No solo puedes brincar a uno de esos modos. Debes enfrentarlo en una forma amable, cariñosa, y tener el conocimiento. Nunca sabemos cuál será el resultado cuando Dios cambia las vidas de nuestros seres queridos, pero sabemos que Dios no solo es el Dios que revierte la dirección de alguien. Él es el Dios que sana, Él es el Dios que restaura. Como padre, tal vez vea a mi ser querido y diga, oh, mi Señor, esa persona ha sido homosexual, o esa persona ha sido abusada, o esa persona ha sido disfuncional de alguna forma. Tendrán una vida normal, algún día conocerán el matrimonio, algún día conocerán la paternidad. Luego debo recordar, yo no soy quien inventó el matrimonio y la paternidad. Dios sí. Dios fue el que miró a Adán en su estado como hombre soltero y dijo, esto no es bueno. Si Dios pudo reconocer eso en Adán, y si Dios en realidad no hace distinción de personas, entonces no tengo razón para no creer que Dios quiere a mi ser querido en íntegro, y sí en la voluntad de Dios de ser feliz. Esa es una garantía de que mi hijo o hija terminará casándose con alguien del sexo opuesto, tener una vida sexual normal, disfrutar la paternidad y la unión familiar. En muchos casos sí, y en muchos casos no sabemos. Lo que sí sé es que cuando mi ser querido se someta a Dios y a su vida a la voluntad de Dios, mi ser querido va a estar en paz con Dios. Y Dios trabajará su voluntad en la vida de mi ser querido, ya sea que mi ser querido sea soltero o casado, o tenga hijos o no. Esto debe ponerlo en las manos de Dios sabiendo que no tengo garantías del resultado, pero tengo esperanza. Esposos homosexuales. Hay esposos y esposas que son devastados porque descubren que la persona con la que se casaron es atraído por el mismo sexo. Y tal vez hayan actuado con esas atracciones o en serio consideran actuar con esas atracciones. Cuando Bárbara y yo nos casamos,
Todo estaba bien, en realidad. Nos casamos muy jóvenes. Yo tenía 18 y él 19. Conocí a mi esposo en la universidad. Inmediatamente me agradó porque tenía un gran sentido del humor. Noté que no era tan apasionado como otros chicos con quien salí. Y creo que eso fue porque él sería un ministro. Estaba estudiando para ser ministro. Cuando conocí a Ted, mi esposo estaba en la universidad y nos casamos. Fuimos criados similarmente. Él era atlético. Era bromista. Él parecía atraído por mí. No tenía con quién compararlo, pero diría que teníamos una vida sexual buena. Tenía la sensación de que algo no estaba bien y solo clamé a Dios y dije, algo está mal, no sé qué es. A mí me atraía mi esposo y durante los primeros 16 años viví una doble vida. Mi esposo no supo que yo estaba involucrada con una mujer. Sabía que no teníamos una relación estrecha y cercana, tal vez. Diría que no estaba al tanto de eso, porque la vida era apurada. Creo que la realidad de la homosexualidad en verdad no llegó a mí hasta después de estar casados. Era muy difícil para él intimar conmigo y el tiempo entre nuestras experiencias sexuales se alargaban más. Su alcoholismo se volvió un problema más grande y él trajo a un hombre a nuestra casa y este casi exhibía a nuestra familia y creo que es probable que él sintiera lo mismo que una mujer, como si una mujer tomara su espacio y solo fingía que le interesaba a la familia y la dinámica familiar. Podía decir que estaba ocultando algo y cuando le pregunté que estaba mal, él no respondía. Él decía, necesito salir y hacer esto y aquello. No sabía dónde iba. Un día estaba en mi cuarto y lloraba. Y mi esposo quería saber qué me ocurría porque no había estado deprimida en largo tiempo. Y le dije, está en el pasado, no en el presente. Y él me dijo, ¿qué puede ser? ¿Tuviste una aventura? Dije, es peor que eso. Y le dije lo que era y él conocía a la persona. Y solo me miró y dijo, eso es lo que sucedía. No podía descifrarlo, no sabía que estaba mal. Tomó mucho tiempo antes de que me dijera que había estado involucrada en una doble vida. Le pedí a Dios que me mostrara si él era gay o no. Bueno, después de un mes de oración, fue arrestado por ser atrapado con un adolescente en un acto homosexual. Un par de meses después, hubo una serie de cosas que salieron y dije, hay una raíz para el alcoholismo. ¿Qué es? ¿Acaso hay otra mujer? Tenía un biberón en mi mano y luego estas palabras salieron de mi boca. Tuvo que ser el Espíritu Santo y dije, ¿habrá un hombre? Él estaba recostado en la cama, con resaca, y lloró. Y me recargué en la pared y caí al suelo. Así fue como lo descubrí. Su agenda estaba en la mesa. Hice algo que nunca hice antes, lo abrí. Y ahí estaba un sobre con su nombre. Y parecía que había una tarjeta en el sobre. Así que la abrí. En la parte de enfrente era muy romántica. Pensé que una mujer le envió una tarjeta. Y luego abrí la tarjeta y había un nombre de hombre ahí. Y lo entendí. Ahora conozco la respuesta. Sabía que algo no estaba bien. Eso es, un hombre le envía a mi esposo una tarjeta romántica. ¿Qué pasará? Mi esposo era un ministro. Una de las peores cosas que una esposa me ha dicho fue esto. Si mi padre terrenal hubiera sabido que el hombre que quería desposarme iba a romper mi corazón, mi papá lo habría matado antes de dejar que me desposara. Mi Padre Celestial sabía que este hombre era homosexual. Mi Padre Celestial sabía que este hombre rompería mi corazón. Y mi Padre Celestial permitió que me casara con este hombre. Me pregunto si siquiera le importo a mi Padre Celestial. Me sentí tan enojada por un tiempo. Sentí, Señor, me mantuve pura. Quería casarme con un pastor, lo crean o no.
Y yo me sentí devastada cuando descubrí su problema y por qué Dios permitió que esto me pasara a mí. Ella dijo, ¿podrías perdonarme? Y dije, por supuesto te perdono. Si Dios me perdonó todas mis cosas, ¿por qué no perdonar las tuyas? Conocía el perdón de Dios, pero era como, oh, por Dios, esto es un regalo de Dios. Confronté a mi esposo. Le dije lo que encontré. Y terminamos la tarde con él confesando, diciendo lo que pasó cuando era niño, como un adolescente, cómo clamó a Dios para eliminar esos sentimientos. Y dijo que desaparecerían, pero siempre volvían. Y él pensó que el matrimonio lo curaría. Descubrió que no pasó así y no podía hablar conmigo de eso, tenía miedo. Y él dijo, Ginger, siempre he querido que seas mi mejor amiga. Y nos dormimos abrazados pensando, bien, ahora podemos empezar de nuevo. Tristemente, no fue así. Ese no era un final feliz. Le grité a mi esposo, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes como cristiano? Estás en el ministerio. ¿Por qué me harías esto? Estoy segura de que mis palabras fueron cortantes para él. Ahora veo ese momento y en realidad me arrepiento de la forma en que respondí porque sé mucho más ahora, pero en ese momento no sabía nada. Cuando nos casamos, esencialmente nos ponemos a la merced de la persona con quien nos casamos. Esencialmente decimos, me comprometo contigo. Te dejaré conocerme en las formas más íntimas. Nos uniremos, construiremos juntos. Bueno, en la mayoría de los casos, a cuidar y criar hijos juntos. Te permito estar en la parte más profunda de mi vida. Cuando acordamos eso, también debemos reconocer que la persona con quien me comprometo tiene libre albedrío, y donde hay libre albedrío, hay capacidad de pecar. No es falla de Dios. Si la persona que amas se ha vuelto tu más grande dolor, seguramente no es porque Dios fallara en alguna forma, es porque el individuo eligió ceder a algo a lo que no debió ceder. No tomamos los votos matrimoniales seriamente y creo que los votos son importantes en las buenas y las malas, en la enfermedad y la salud. Mi traición vino porque si lo hubiera sabido pude haber elegido caminar con él durante ese viaje. Era como un imán gigante allá afuera alejándolo de nosotros. Encontraba razones para volver a la iglesia a trabajar. Tú sabes, cosas que lo alejaban de casa de nuevo. Él me preguntó, Ginger, ¿podrías no revelar esto con nadie? Voy a buscar ayuda. Porque esa noche le dije, tienes que tomar una decisión. Muchas esposas equivocadamente piensan que el pecado de un esposo es una declaración sobre ellos. La orientación sexual no tiene que ver con la belleza o calidad de la esposa, tiene todo que ver con la forma en que el esposo responda sexualmente con otras personas. No importaría lo hermosa que fuera, qué tan creyente sea, qué tan maravillosa sea, eso no cancelará esas atracciones, y si él decide rendirse a ellas, no es una declaración sobre ustedes o sobre sus cualidades. Sentí que se decidió por hombres y no por mí, así que fue muy doloroso. Y lo que resultó fue ira, y las esposas con quien lidio son mucho más como esas. No lo entienden porque no son lo suficientemente atractivas para conservar el amor de sus esposos. Y así es la forma en que la mayoría de las esposas responden. La pregunta normalmente surge, ¿qué le decimos a los chicos? Y por supuesto, a veces la esposa será la que deba decir, tu padre tomó una decisión, no la apoyo, pero aún me importa y quiero que lo sigas amando y respetando. Pero en esta área de la vida, esta es la decisión que él tomó y de nuevo, mucho dependerá de la edad de los hijos, lo maduros que sean, y un punto muy importante, sea o no, que tal vez lo sepan por alguien más. Una chica dijo, bueno, ahora entiendo, en otras palabras, las acciones de mamá. Y la otra hija nos dijo, engañaste a mi padre. Y luego mi hijo, él dijo que afectaría su reputación. Y mi hijo, él solo dijo, no puedo creer que hagas esto. Vas a arruinar mi nombre.
vas a hacer esto, aquello. Y se alejó y no habló a ninguno de la familia por 5 años. Pero Dios lo trajo de vuelta y ha sido asombroso ver cómo Dios ha usado a toda la familia. Ha sido un testimonio mayor. Mis 2 hijos vieron lo que pasaba, tuvieron sus propias reacciones. Mi hijo mayor, de hecho, entró al estilo de vida gay y mi hijo pequeño tuvo problemas con la ley. Lo afectó porque era muy cercano a su papá. Ambos sintieron el rechazo y reaccionaron de acuerdo a eso. Mi hijo tenía 7 cuando el matrimonio se deshizo. Fui aconsejada en ese tiempo por un psicólogo que no le dijera a mi hijo que él era gay, que sería demasiado lidiar con eso a esa edad, y creo que fue la decisión correcta. Y luego una noche cuando tenía 17 y estaba acostado y entré a decirle buenas noches, él dijo: mamá, ¿por qué tu matrimonio con papá se rompió? Y le dije: ¿estás listo para escuchar la verdadera razón? Y él dijo: sí. Y le dije: tu padre es homosexual. Y él no podía aceptarlo, no lo aceptaba. Y solo discutió conmigo y le dije: bueno, no puedo discutir contigo, hijo, esto es lo que sé. De la edad de 17 hasta los 24, él en realidad nunca había escuchado de su padre que era gay. Se casó joven, a la edad de 19, y su padre lo invitó con su esposa de viaje a la playa por un fin de semana. Y en ese punto él llevó a su pareja con él y le reveló a mi hijo que era gay. Fue muy devastador para mi hijo. El hecho de que el padre esté moral y bíblicamente incorrecto no cancelará esa unión que los chicos sientan. Y cuando lo piensan, es agotador mentalmente tener que captar la idea de que papá está mal en una forma significativa, él hace algo malo. Es a quien debería admirar, a quien debería respetar y debería obedecer. Así que es muy importante para el otro esposo considerar lo difícil que es para el muchacho y no hablar mal del padre que se fue, no juzgar políticas y ponerlos del lado de uno o del otro lado, y respetar el hecho de que están procesando la información a su propio ritmo. Creo que hay un punto con el cual los niños luchan. O amo a mi papá y me alejo de Dios, o amo a Dios y me alejo de mi padre. La clave que encontré ministrando a miembros de la familia es ayudarlos a entender que hay asuntos reales atrás de la lucha homosexual y ayudarlos a entender que pueden amar a su papá y amar a Dios. No tienen que rechazar a uno o al otro y pueden aprender a amarlos a ambos. Si una mujer viene y me dice, me acabo de enterar que mi esposo prefiere hombres, ¿sabes? Le diría, bienvenida al club, hay muchas de nosotras allá afuera. Hay quebranto en el mundo, hay pecado en el mundo, y la exhortaría a no apenarse, a no cargar el secreto. Cuando mis hijos descubrieron que su papá era gay, un poco de peso se me quitó de los hombros. Cuando supieron que tenía SIDA, el secreto que temía que supieran, me sentí tan liberada. Porque Dios no quiere que carguemos esas cosas solas. Para eso está el cuerpo de Cristo. Dios me preparaba para recibirlo de nuevo, porque me mostró que sus pecados de la carne eran iguales a mis pecados del corazón, y Él me mostraba mi actitud, mi ego, mi orgullo, mis sentimientos, mi egoísmo, y tuve que trabajar en esos problemas, esas áreas de mi propia vida, para que cuando volviera a casa pudiéramos unir las cosas más fácilmente desde mi lado. No lo juzgaba todo el tiempo como lo hice antes. Creo que debemos reconocer que estamos limitados en formas en que el Espíritu Santo no lo está. Y decimos la verdad y esperamos que la unja y toque los corazones. Una de las más grandes influencias que podemos generar es la influencia de la consistencia en nuestras vidas. Si alguien que amo elige aceptar algo fuera de la voluntad de Dios,
debo examinar mi propia vida y considerar, sea que acepte o no cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios, y en lo más posible vivir la vida parecida a la de Cristo, que pueda vivir. Porque eso nada más es un testimonio poderoso al derecho de decir dentro de las normas bíblicas, y eso le habla a mi ser querido homosexual, ya sea que quiera reconocerlo o no. Seguido les digo a las esposas con quien trato que no puedo garantizar que su matrimonio se salvará, pero puedo decirles que si se entregan al Señor y confían en que las guíe, y no solo se fijan en su esposo y lo que está haciendo, y si lo ha superado, pero dejando que Dios las guíe en la relación y las cambie, para que puedan aprender cómo vivir con eso, porque Dios es fiel, Él las cuidará. Las cuidará ya sea que el matrimonio sobreviva o no, si permanecen fieles a Él. Y la esposa debe superar la ira, número 1, hacia su esposo y a Dios, por ponerlos en esta situación. Y luego deben comenzar a entender el problema detrás, para poder mantenerse fieles a ese matrimonio. Pero la clave es descansar en el Señor y crecer espiritualmente. Creo que mi propia vida, incluso aunque mi matrimonio no sobrevivió, Dios tuvo que mostrarme muchas cosas sobre mí misma. Y en realidad tuve que descansar en Él y confiar en Él para cuidarme, aunque ya no estaba casada. Y eso tiene que ser verdad para la esposa. Deben dejar de controlar a sus esposos y mantenerse fieles al Señor primero y obtener dirección del Señor. Hermanos homosexuales. La dinámica fraternal puede ser más compleja dependiendo de la edad del individuo. En realidad no creo que sea la responsabilidad de un hermano adulto hacer el anuncio por otro hermano adulto sobre la sexualidad de uno de los hermanos. Así que, como adulto, respetaré tu confianza. Si dices que no quieres que les diga, no les diré. Pero quiero que sepas que no aprecio ser puesto en la posición donde debo esconderles secretos. Pero dejaré que sea tu decisión y creo que es lo que se debe hacer. Mi mamá me llamó obviamente muy devastada, como muchos padres, porque mi hermana le dijo esta cosa absolutamente horrible, que era homosexual. Nunca le dije a nadie en mi familia sobre mi homosexualidad hasta que fui liberada de la homosexualidad. Así que solo lo escondí y en ese punto pensé, wow, necesito decirle a mi mamá, esperando que la animara el que Dios me liberó. Y mi tío Gary, él practicaba la homosexualidad y tanto mi hermano y una de mis hermanas también. Me enteré cuando estaba en la universidad bíblica estudiando para entrar al ministerio. Eso comenzó mi reflexión interior, creo que en cómo responder, qué hacer. Mi hermana era 18 meses mayor que yo. Ella era la ruda, la macha. Creo que papá terminó dejándonos cuando yo tenía 7 y medio y Cher probablemente 9. Creo que de todos, mi hermana lo tomó peor. Jerry era un hermano muy masculino. Era muy bien parecido y él salía mucho y nunca tuve sospechas de que tenía un hermano que luchaba o que era gay. Y de hecho, cuando él tenía 5 años, estaba en el campamento de la iglesia. Y en ese campamento, en la misma noche que él aceptó a Cristo como su Salvador, fue acosado por el hijo de nuestro pastor. Mis pensamientos y sentimientos a mi madre al decirme que había una mezcla de, vaya, odié eso por ella, odié eso por mi mamá, estando tan devastada, y hablando con mi hermana, diciéndole mi historia cuando ella venía entrando en ese momento. Creo que tener esas atracciones y enredándose con otra mujer, tuvimos una buena conversación, pero en realidad no pedí ayuda para ella. Ella era creyente, siempre creyó en el Señor y aún lo hace, pero en realidad no sintió que lo que ella hacía estaba mal o contra lo que Dios planeó. Cuando descubrí que a los que amo en mi familia estaban lidiando con un estilo de vida homosexual y lo vivían, yo creo que me avergüenzo por mi respuesta. No sabía qué hacer porque pensé que solo se molestarían conmigo
por lo que yo creía. Mi hermana se volvió muy adicta a la cerveza a temprana edad y probablemente porque mi papá se la dio a los 2 años y al ir creciendo cuando él seguía en casa y entramos a la preparatoria y Cher comenzó a tomar en serio. Los chicos la citaban y siempre estaba celosa porque eran tan lindos y ella en realidad no estaba interesada. Y luego ella se graduó y se involucró más en el alcohol. Ella tenía un novio, ella se casó. Y el matrimonio duró un día y ella volvió a casa. Jerry era un joven que tenía mucha moral y conocía la Biblia, en realidad predicaba, estaba muy involucrado en el trabajo de la iglesia. Él nunca tuvo sexo con nadie hasta que tuvo 26. Terminó conociendo a un chico que lo invitó a un bar a beber y resultó ser un bar gay. Mi hermano se sintió en su hogar, se sintió totalmente aceptado, pensando, soy uno de ustedes, todo ese amor, todo ese afecto, conexión. Y él dijo que fue cuando él comenzó todo ese mundo de relación tras relación. Ella llamó y dijo, siento que necesito ser bautizada. Había una experiencia sólida para ella en entregarse al Señor y al ser bautizada. Y sé que su corazón era para el Señor y que ella es suya. Pero pronto después ella conoció a una chica en internet, creo que fue en línea. Y no pasó mucho en que se mudó a otro estado con esta mujer. Ya pasaron 19 años y sigue con ella. En realidad no tengo derecho a ofenderme. Lo primero que Dios me mostró es quién eres para ofenderte. Una cosa es afligirse por tu propio quebranto o por lo que otros estén pasando. Otra cosa es estar ofendido. Eso es algo orgulloso y arrogante. Y yo tenía tanto orgullo y arrogancia en mí que Dios debía trabajar en serio con mi corazón para que pudiera amar, no solo a mi hermano y hermana, pero amar a las personas en general. Así que cuando abro mi boca para amar a otros, para pasar tiempo con otros, para estar con otras personas, la pregunta es, ¿hablo porque trato de defender una posición? Ella comenzó a salir con mujeres y comenzó a ir a bares gay. Comencé a ver lo destructivo que es ese estilo de vida. Volvía con una cabeza rota por estar en un bar gay, golpeada y borracha. Una vez a alguien le dio droga en un bar gay y vomitó durante 3 días, pero ella salió de la casa y se mudó con una mujer. No tenía idea de que él sufría, no sabía que pasó a tener relaciones homosexuales. Comenzamos a discutir sobre la perspectiva teológica, sobre si la Biblia decía o no decía si era correcto ser homosexual. Y una noche durante la cena pensé, vamos, ¿por qué tenemos estas discusiones? Esto es ridículo. Y luego solo le dije, Jerry, mira, quiero que sepas que no hay nada que puedas decirme que haga que te ama menos. Si tú me dices ahora que la razón por la que discutimos es porque estás luchando con la homosexualidad, no voy a dejar de amarte ni un poco. Y fue cuando él dijo, soy gay. Creo que teníamos una gran relación mi hermana y yo. Éramos abiertos. Yo no la fastidiaba sobre el estilo de vida que llevaba. Trataba de no decir cosas muy hirientes sobre eso y creo que probablemente hubo veces en que dije cosas que no fueron las mejores. Y hubo instantes donde creo que hablé sobre las escrituras. Y la conversación no terminó tan bien, así que esporádicamente tuvimos conversaciones difíciles durante el año, pero la mayor parte, relaciones amorosas. Fui a visitarla, llevé a mis hijos a visitarla. Ella vino aquí y obviamente fue bienvenida en casa de mis padres con su novia y solo la amamos. Nunca le mencioné a mis hijos que ellas están juntas. En realidad teníamos una buena relación. ¿Cómo defiendo lo que creo y sigo manteniendo una buena relación? Y lo primero que debía pasar era que debía ver en mi interior y darme cuenta que fui salvado por la gracia y estoy tan quebrantado. Tenía que darme cuenta de eso y es crucial y muchas personas no hacen eso y entonces llegan a esta perspectiva, yo estoy aquí y tú estás allá y voy a amarte, que es tan erróneo. La realidad es que todos estamos en este lugar quebrantado, con heridas, y Jesús es la respuesta. Y si creo que Jesús es la respuesta, entonces no tiene nada que ver con que yo esté bien y alguien más esté mal. Ayudó a eliminar la incomodidad de inmediato, porque pone a todos en el mismo campo de juego. Dije, Cher, en realidad eres lesbiana.
Y ella me miró y dijo, verás, solo no quiero hacer las cosas que otras mujeres quieren hacer, por eso no estoy en una relación mucho tiempo. Pero ella nunca me respondió en realidad. Rompió mi corazón escuchar que había un mundo entero del que no sabía con él. No entendía en lo absoluto. Dije, bueno, no sabía eso y te amo. Y vamos a ser hermanos y tú serás un hermano gay y yo voy a ser yo. Solo trataba de mantenerlo unido. Pero amigo, me fui de eso y después, y yo lloraba cuando nos fuimos. Solo yo no sabía. Si abría la puerta para hablar sobre sexualidad, entonces entraba, de otro modo no lo hacía. Ella sabía cómo me sentía. Ya había comunicado eso, no había una razón para que yo dijera más. Este no es el plan de Dios para ti, o no deberías hacer esto. Sabía lo que creía. Y al comenzar a sanar y sanar más y comenzar un ministerio y ser parte de él, estaba al tanto de lo que pasaba en el ministerio y lo apoyaba mucho. Mi más grande arrepentimiento es que mi hermano no pudo compartir sus sentimientos cuando era un niño, pequeño. Si pudiera volver y cambiar algo, sería que tendríamos un ambiente seguro cuando era joven, como el compartir y decir, chicos, me siento así, sin pensar que sería condenado, sino mejor ayudarlo. Ella vivió con un par de mujeres, pero fue la última relación la que fue más destructiva para ella. La mujer con la que se involucró era una enfermera en un hospital y ella trabajaba en el ala de cuidado intensivo. Una mujer a la que estuvo cuidando por muchos meses murió de falla renal. Y ella quedó atrapada en una relación con el esposo de esta mujer y cuando esta mujer murió, mi hermana y su pareja llevaba a este hombre a su casa a cenar. Su pareja comenzó a darse cuenta que este hombre tenía un poco de dinero. Lo que haya pasado, ella llamó a mi hermana y le dijo, dejo esta relación, y esto devastó a mi hermana. Y entonces yo pude desarrollar una relación cercana con él. Y luego él se enfermó. Y me alegro que hayamos mantenido esa relación porque me necesitaba cuando enfermó. Él me dijo mucho antes de decirle a mamá y a papá lo que sucedía. Ahora que la ley de matrimonio gay se aprobó, ella recientemente me llamó para decirme que iba a casarse. Me sorprendí, tal vez es porque ha estado con esta mujer por 19 años y pensé que ya se habían casado antes, que habían ido a otro estado a hacerlo. Lloré porque había tanta tensión en mi espíritu por lo que sucedía en sus vidas, porque sabía que sufría y sabía que vio mi fe en Cristo. Él sabía que la Biblia enseñaba sobre homosexualidad. Él vio eso como un ataque a su persona, a quien es. Terminamos mudando a mi hermana a casa 3 días después. El teléfono sonó y era su pareja y le dijo, no puedo estar con este hombre. Por favor, ayúdame. Amenazó con matarme. Cher fue a ayudarla. Y estaban en su departamento y la estaba ayudando a mudarse del departamento cuando él apareció. Mi hermana estaba arriba, moviendo cosas hacia la sala. La chica fue abajo a revisar el buzón y mi hermana oyó disparos y ella bajó las escaleras al llegar a la esquina donde el estacionamiento y los buzones estaban. El hombre estaba ahí y se giró hacia ella y dijo, ¿tú quieres también? Y sacó una escopeta recortada y la hizo volar. Ella pudo levantarse y correr a la oficina de seguridad que probablemente estaba a 100 pies y se colapsó en los brazos del oficial y dijo, por favor, dile a mamá que la amo. Y murió. Y fue el final de ese horrible estilo de vida para Cher. Éramos cercanos. Él sabía que esto sería difícil, tanto como él quería que yo lo aceptara, también me aceptó. Y en otras palabras, él no dijo, porque yo soy así, rechazo lo que tú eres y todo lo que tú crees. Seguíamos siendo hermanos e íbamos a trabajar con esto y yo me alegro porque cuando él contrajo SIDA, él vivió conmigo.
Y eso fue casi hasta el día de su muerte y luego se mudó a casa y murió en casa de mi madre y mi padre. Pero estoy tan agradecido de haber estado ahí, que se sintió seguro conmigo, que pude ayudarlo cuando necesitó tanta ayuda. Debo decir que lo más difícil es responder la pregunta, ¿irías a una boda gay? En 19 años ha sido lo más difícil de hacer para mí, porque esto me hace llorar porque la amo y no quiero que sienta que no la apoyo en su felicidad por no ir a la boda que tendrá. Pero no puedo hacer eso. De acuerdo a las Escrituras, no puedo ir y decir esto está bendecido por Dios, porque sé que no es verdad. Y al no ir, ella se siente rechazada. He intentado hacer lo mejor para amarla y amar a su pareja. Amo a su pareja en serio. Es una gran chica. No he tenido algún problema con ninguna de ellas. Pero esto se ha convertido en un lío que causa sufrimiento y no quiero hacer eso, pero tengo. Y eso ha sido duro porque he intentado amarla y para ella no parece amor. La cosa número 1 es amor. Y por amor significa no solo mostrarles amor de la forma en que pensamos de eso. Estoy aquí para ti, apoyándolos y así, pero también constantemente llamando lo que Dios ha puesto en ellos. Llamándolos es algo grande, porque necesitarán un lugar, necesitan saber dónde está tu corazón. Y está bien, y hay un tiempo y lugar para decir rompe mi corazón, porque creo fuertemente que la palabra de Dios es verdad, y creo fuertemente que Dios tiene algo mejor para ti. Pero estaré aquí para caminar contigo. Cuando Dios te da la oportunidad, no temas. No temas compartir lo que dice la palabra de Dios, de forma amorosa. Diría, asegúrate de darte la oportunidad de examinarte y darte cuenta de que estás en el mismo bote. Estamos quebrantados y necesitamos a Jesús, y eso ayuda. Yo no era cristiana en ese tiempo. Fue en la funeraria cuando fui a visitarla. Todos lo hicimos esa noche. Recuerdo a tantas mujeres que fueron y que parecían hombres, pero estaba molesta con ellas. No las quería ahí. Recuerdo salir al frente y pedirle al administrador de la capilla funeraria, pedirles que se fueran, y lo hicieron. Y luego todos se fueron y yo era la única en ese cuarto sombrío donde el cuerpo de mi hermana estaba. Y recuerdo caminar hasta la caja y tratar de tocar el lóbulo de su oreja y pensar que este debía ser suave, pero estaba duro. Y en ese momento supe que se había ido. Su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu se fue, y recuerdo caer sobre mis rodillas junto a la caja y decir, Dios, ¿a dónde se fue y a dónde iré yo? Estaba muy arrepentido. Él trataba de convencer a otras personas de no ir por ese camino, o si vas por ese camino, no te quedes en él hasta que contraigas SIDA y enfrentes a la muerte. Él no le decía a las personas, oye, ven con Jesús y ya no tendrás sentimientos por alguien del mismo sexo. Ese nunca fue su mensaje, pero era, oye, hay cosas de las que Dios quiere protegerte. Y si te quedas con Él te protegerá del vacío y enfermedades e incluso la muerte, pero debes mantenerte en este camino con Dios. Y él hablaba de cómo dejó ese camino y por qué. Y cuando le digo a las personas, mi hermano homosexual era más moral que yo, dicen, bueno, debes estar confundido sobre tu teología porque eso es lo peor que hay. Cuando veo los pecados, creo que el peor pecado es la arrogancia al pensar soy mejor que otros pecadores. Y así Jerry era tan... Antes de morir, él tenía un mensaje tan realista para otras personas que luchaban como él. Él decía, miren, tal vez nunca se sientan tan cómodos como quieren sentirse, pero de seguro pueden sentir la presencia de Dios y la paz de Dios acerca de cómo ellos viven su vida. Y creo que ese fue un acercamiento realista para un problema tan complejo.
He pensado esto muchas veces y pienso, ¿qué habría hecho si hubiera sido cristiana cuando descubrí esto sobre mi hermana? Le diría que la amo. La amo profundamente y siempre lo haré. Pero el estilo de vida en que se involucró es incorrecto. Dios dice que está mal. Dios es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y su amor por ellas es profundo y grande. Y es eterno. Pero si continúa siendo activa en ese estilo de vida homosexual, la mantendrá fuera del reino del cielo. Y le habría dicho a mi hermana eso. Y le habría dicho que lo más triste de eso es que si continúas viviendo así, no pasaremos juntas la eternidad. Te amo y siempre te amaré. Y Dios te ama, pero Él odia tu pecado y no puede aceptarlo. No sé si mi hermana estará en el cielo o si veo su estilo de vida y cómo vivió. Ella era una alcohólica. Ella vivía un estilo de vida homosexual. Sé lo que la palabra de Dios dice sobre eso. Pero no sé si alguien tal vez le compartió o si clamó en sus últimos momentos, Jesús, sálvame, no lo sé. No importa, porque no habrá lágrimas en el cielo, no hay tristeza. Pero creo que ese estilo de vida es destructivo. Oré antes de venir aquí que si alguien que ve esto está atrapado en este estilo de vida y quieren salir de ahí, lo hagan. Porque si no lleva a la muerte física, lleva a la muerte espiritual. Y hay salida, y Jesús es el camino. ¿Qué es lo más importante de hacer para mí y para cualquier miembro de la familia? Es orar. Y ayunar y orar por ellos, porque una vez que estableciste lo que crees, no hay mucho más que podrás hacer. Y francamente no serás tú como miembro de la familia el que los devuelva al Señor, aunque podemos ser un ejemplo y establecer ejemplos y decir la verdad. Creo que Dios tendrá que enviar personas a sus caminos para ayudarlos. Y creo que necesitan saber que hay ministerios, testimonios, para que esas semillas sean plantadas para el día que quieran volver al Señor. Ellos recordarán, oye, ¿hay historias de personas que han sido transformadas y tal vez debo considerarlo? Creo que lo mejor es orar por ellos. Padres homosexuales. Y por supuesto, debido a que la cultura ha adoptado una posición pro-gay, muchas mujeres y hombres que no han elegido exponer su homosexualidad han decidido hacerlo mucho después en su vida. Y así tenemos muchos hijos e hijas cristianos quienes tienen a sus padres saliendo del closet. Noté que mi padre parecía tener atracción por el mismo sexo cuando yo era adolescente y comencé a salir con chicos, cuando mis novios venían a mi casa a visitarme. Por la forma en que él los veía, parecía una forma de coqueteo que yo podía percibir en el momento. La primera vez que noté que algo estaba mal fue cuando tenía 5. Mi papá vino a casa y estaba intoxicado. Me dejó con los chicos. Fue a una gasolinera para conseguir más alcohol y lo seguí, me asusté. Así que lo seguí y entré ahí, hablé con el gerente, no sé cómo fue, era tan joven, pero obtuve un aventón a casa y en ese momento mi papá había estado en casa y se dio cuenta que me dejó, así que llamó a mi mamá frenética porque me perdió y en ese momento supe que algo estaba mal. Cuando era un niño, no sabía exactamente qué era la homosexualidad, a pesar de que era modelada frente a mí a diario. Fui criado por mi tía Elaine. Era ruda y ella se comportaba como hombre, se vestía como hombre, se veía como hombre. Jugó fútbol semiprofesional para los Tornados de Lawton. Cuando yo era muy joven, noté que ella nunca estaba con hombres de forma romántica. Estamos acostumbrados a admirar a nuestros padres. Generalmente no queremos criticar a nuestros padres y puede ser muy duro saber desde una posición bíblica que los padres están equivocados. Estoy convencido que se puede mantener una buena relación basada en respeto mutuo, dejar nuestra posición clara y luego lidiar con nuestra tormenta emocional por lo que los padres nos dijeron.
Me avergonzaba, esperaba y oraba para que los chicos que habían ido a mi casa no lo notaran, que no notaran lo que sucedía, y también quedé confundida sobre la sexualidad. Me confundía sobre lo que eso significaba para mi papá, porque si es gay, ¿significa que también yo soy gay? Terminaron separándose por un tiempo. Él terminó yendo a tratamiento. Adelantándonos unos años después, yo tenía 13 y estuvo bien durante ese tiempo. Yo no sabía de la lucha que había entre mis padres a puerta cerrada. Nos sentamos a desayunar una mañana de sábado de panqués y mi papá nos dijo a mis hermanos y a mí que iba a dejar a la familia para vivir su estilo de vida homosexual. Me enseñaron, de cierta forma, a temprana edad, que estas eran mis tías, tía Elaine y tía Irene, y eran parte de la familia. Mi mamá y mi papá estaban fuera de escena, así que no había visto algo excepto esta clase de relación. Así que no era raro para mí, y no era algo de lo que se hablaba en la escuela. Y no estaba en la iglesia en ese tiempo, así que debido a eso estaba involucrado en la comunidad gay solo por ser espectador. Estaba confundida cuando niña y pensaba, ¿significa que no está sexualmente satisfecho con mi madre? ¿Era algo dentro de la relación que está causando este problema de atracción al mismo sexo y esta atracción a mis novios? Él siempre decía estos chistes graciosos sobre chicas guapas, chistes algo ofensivos, así que no estaba en mi radar para nada. Seguido pensaba, especialmente durante el Día del Padre, o algo que la escuela hiciera con padres, era siempre raro para mí, debido a que mi papá no estaba en escena, mi mamá no estaba en escena, y ni siquiera fui criado con mi tía. Es más, nunca se me dijo que ella era mi papá, ¿sabes? Nunca tuve esa idea. Y así, por cosas de una paternidad normal, ella manejaba eso y estaba ahí para eso. Pero ella nunca tomó un rol como mi papá, pero era algo con lo que luchaba personalmente. Veías a los padres de los otros niños ahí y veías a las mamás ahí. Y para mí, en realidad, no tenía nadie. Lo mantuve en secreto hasta los 16 años. En ese punto salía con un hombre que se convirtió en mi esposo y él no entendía la relación distante que tenía con mi padre. Él no entendía tanta ira que yo tenía hacia mi padre y por unos 5 años permaneció como secreto eso que notaba en nuestra casa, su lucha con la atracción al mismo sexo. Fue como un golpe a la cabeza para toda la familia. No sabía lo que significaba, así que tuvo que explicarme que él se sentía atraído a los hombres y era algo que en realidad nunca había escuchado. La forma en que me involucré en la iglesia fue por la escuela bíblica de verano. Esa fue mi verdadera introducción al Señor. Ir a la iglesia y estar alrededor de personas que me protegían, que me cuidaban. Me sentí culpable porque yo luchaba con eso y no sabía cómo ayudarlo. Sentí que él me rechazaba. Sí, él pudo quedarse. Estaba enojada con él por irse. Básicamente, él eligió dejarnos. Él tenía una esposa que quería arreglarlo, tenía 3 hijos, tenía un hogar y él eligió irse a vivir ese estilo de vida. A la edad que descubrí que mi tía Elaine vivía un estilo de vida homosexual como lesbiana, fue probablemente en 7º o 8º grado. Eso probablemente suena algo difícil de creer, pero en silencio cuestionaba en 4º, 5º y 6º grado. Pensé que no estaba bien, pero tú sabes, voy a la iglesia constantemente y difícilmente oyes un sermón al respecto. Pero estaba comprometido a leer mi Biblia, así que me topé con las escrituras que hablaban de la homosexualidad y por supuesto, no es una cosa positiva, es un pecado del que se debe arrepentir y alejarse o ni siquiera considerarlo. Comencé silenciosamente a saber de eso y para cuando estuve en 7º o 8º grado, tuve un muy claro entendimiento que de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a Dios, eso era algo que no era correcto. No sé si en realidad mi madre enfrentó algunas de las cosas que sucedían en casa, así que no puedo decir que lo hizo. La negación era como ella lidiaba con la vida. Era muy doloroso
por otras cosas que sucedían en nuestro ambiente, así que no sé si ella... No creo que ella lidiara con eso. Se separaron, se divorciaron y vendimos la casa. Mi madre y mis hermanos nos mudamos a una casa más pequeña y papá vivía en un departamento y nos involucramos en serio con la iglesia, que mostró apoyo, amor para mi mamá, para nosotros. En realidad estaban ahí para nosotros. Un par de años después, yo tenía 16, seguía enojada con mi papá. Cada vez que teníamos una noche con él, en realidad encontraba algo que hacer y lo soportó. Estaba de acuerdo con eso, no me presionó. Y ella me daba consejos para salir. Y al final hablábamos de una chica y ella hizo cierto énfasis fuera de lugar sobre una chica que me interesaba y la confronté y dije, eso no es correcto, no quiero hablar así, no quiero oír cosas como esa. Y al principio me acusó de haber sido adoctrinado por la iglesia y ella dijo, ni siquiera sabes lo que dice la Biblia. Y le dije, claro que lo sé y puedo mostrarte. Y se lo mostré y en ese momento pude compartir con ella la verdad de la palabra de Dios en una forma que era amorosa, en una forma gentil y en una forma que hacía que ella no me atacara. Recuerdo una pelea en particular que mis padres tuvieron y mi madre puso la ropa de mi papá en una maleta y literalmente lanzó las maletas a la calle, diciéndole que se fuera de ahí. Yo no estaba segura de qué se trataba la pelea, pero como descubrí después, lo habían visto en bares que encajaban con la imagen que veía sobre él siendo atraído por otros hombres. Estaba asustada por alguna razón por el SIDA. Lo escuché en las noticias, oí a personas hablar sobre eso y seguí preguntando, ¿tendrá SIDA? ¿Tendrá SIDA? Y ellos me decían, no lo tiene. Mi hermano, entonces, un par de años después, tuvo un sueño en que mi papá tenía SIDA. Y finalmente mi mamá y él hablaron y creyeron que era tiempo de decirnos que era VIH positivo. Compartí la palabra de Dios con ella y ella la recibió porque fue amable y abrió la puerta para tener un diálogo con sus amigas. Eran mis amigas también. Había crecido rodeado de toda esta familia de amigos que ella tenía en la vida gay. Así que cuando estaba con ellos, que era muy seguido, me hacían preguntas sobre la Biblia. No era solo sobre homosexualidad, era sobre otras cosas. Cuando se presentó sobre ese estilo de vida, ellos preguntaban y solo querían saber qué decía la Biblia y, aunque no acordaron conmigo, seguían amándome y seguían recibiéndola. Dijeron, bueno, no es SIDA, pero para mí era como una bifurcación, porque en mi mundo, a los 15 años, era la misma cosa, en especial en los 80. Así que lo tuvo por unos cuantos años antes de que nos dijeran, y cuando nos dijeron fue poco después que fui con Jucum, Juventud con una Misión. Aún estaba molesta con él, pero comencé a pasar tiempo con él antes de que se fuera, pero creo que fue en Juventud con una Misión, que fue cuando estábamos ahí, que escuché la voz de Dios por primera vez. Y fue cuando estaba tan frustrada por todo y Dios dijo, debes perdonarlo. Debes perdonarlo, es un hombre, solo es un hombre y va a morir. Él no estará aquí por siempre y estás perdiéndote del tiempo con él. Y fue verdad. Así que fuimos con Juventud con una Misión y mi mamá y mis hermanos pasamos un buen tiempo de sanidad. Ahí fue bueno poder alejarnos de eso, removernos de esa situación, y cuando volvimos fue cuando mi papá enfermó más. En una iglesia nativa todo es primariamente relativo. Y en las iglesias a las que yo asistía, de todas formas, eran negligentes sobre lo que la palabra de Dios en realidad dice. Así que no se sentían juzgados por nada, porque estaban muy cómodos por lo que oían. Y este asunto no era señalado. Nunca se dijo que esto estaba bien.
solo no era señalado. Y mientras nos amáramos entre sí y nos preocupáramos por otros, Dios te amará. Al poner esta línea, al menos pudieron conectar los puntos con la Biblia y decir, bien, eso dice la Biblia y no estoy seguro de qué hacer con ello, pero no concuerdo con eso. Pero siguieron amándome y seguí amándolos. Amaba a mi papá tan enojada como pudiera estar con él a veces y estar enfurecida con él por lo que sucedía y tratar de que no me agradara era muy doloroso. El hecho es que lo amaba y eso nunca cambió. Decidimos ir a casa y fue justo cerca de Navidad. Pasamos la Navidad con él y tuvimos un par de años antes de que muriera. Él enfermó muy rápido. Fue como si estuviera cayendo y se fue muy rápido. Nunca tuve un momento de salvación. Ni una vez consideré que Jesús era el Hijo de Dios. Ni una vez consideré que vivió y murió y resucitó de nuevo, pagando el precio de mis pecados. Eso ni siquiera cruzó mi mente. Y no fue hasta que me gradué y fui a la universidad y me di cuenta de que sabía mucho más sobre la Biblia que otros chicos con los que me reunía, pero ellos estaban más cerca de Dios que yo. Y eso no tuvo sentido para mí. Y así, una noche de jueves, noviembre 1, 1990, este chico predicaba y solo predicó un evangelio simple y me di cuenta de que no conocía a Dios. Sabía mucho sobre Él, pero no lo conocía y esa noche le di mi corazón y vida a Cristo. Una vez que el Espíritu Santo entró en mi corazón, entró en mi vida y me salvó, sentí un gran peso por mi tía Elaine. Sé que mi padre fue acosado sexualmente cuando niño y mi abuela era una alcohólica y hubo tiempos en que ella literalmente lo ataba con un collar de perro en su cuello en los tendederos mientras ella entraba a la casa a beber. El abuelo era un constructor muy ocupado, trabajando y simplemente no tenía suficiente tiempo para mi papá. Así que entendía como adulto lo que faltaba, qué le faltaba y cómo esas heridas internas en realidad le afectaron a través de los años. Algo que en realidad debimos hacer al aceptar la vida fue sanar, fue llegar a la cruz con todos tus miedos y quedarte ahí. Ese fue uno de los momentos donde recuerdo pensar, no quiero estar aquí, no quiero hacer eso, porque estaba sacando todas esas emociones de nuevo que sentí cuando mi papá murió. Y mi miedo más grande es dejar a mis hijos. Tal vez pase un día y está bien, pero sabiendo que Dios está a cargo de todo, sin importar qué, y dejarlo en la cruz fue muy especial. Cuando mi tía y yo hablamos sobre su pasado y qué la llevó a su comportamiento homosexual, fueron conversaciones muy cuidadas. Puedo decir que hubo daño cuando ella era niña, pero ella fue muy abierta. Hablamos de cuando comenzó a vivir ese estilo de vida y cuando comenzó la atracción al mismo sexo, y que fue en su secundaria y preparatoria cuando comenzó a tener estos sentimientos y comenzó a actuar con estos sentimientos. Y ella fue tan abierta sobre esa clase de cosas, pero cuando llegamos a la causalidad, ella fue muy privada al respecto. He aprendido a través del ministerio y a través de mi experiencia personal que mi padre tenía un vacío, un hambre por el amor de padre que nunca tuvo. Creo que era un muy importante componente que faltaba en su vida y que lo llevó a tomar muchas de las decisiones que tomó. Yo apenas había entrado al ministerio tiempo completo en Pony, Oklahoma. Mi tía me sorprendió con una visita. No tenía idea de que ella vendría. Y ella fue a la iglesia conmigo y yo hacía unos anuncios en mi iglesia. Y mi tía Elaine se paró y dijo, tengo algo que decirles. Quiero que todos ustedes aquí sepan que yo solía vivir un estilo de vida gay, pero le di mi corazón a Jesús y ya no soy así más. Ella dijo, sobrino, quiero que lo sepas. Y todos aplaudieron. Oprah da un montón de carros. Es como ese gran momento. Y para volver al corazón de esto, mi carga por ella y su alma en realidad no entraron en juego hasta que recibí el evangelio, hasta que fui salvado. Y una vez que eso pasó, había una urgencia para toda mi familia y en realidad para mi tía Elaine.
Digo esto con mucho cuidado, pero creo que necesitaba decirse que podemos respetar el hecho de que un padre o madre han pasado años invirtiendo en nosotros, manteniéndose fieles a sus esposos o esposas por su bien y mantener a la familia junta. Y mientras tanto tenían un secreto oscuro al que negaron y se resistieron, y finalmente decidieron rendirse a eso. Puedo creer que está moralmente mal rendirse a eso al final, y creo eso. De igual modo, creo que hay un punto para reconocer, al menos puedo apreciar, que mi padre o madre pasó años invirtiendo en mí y educándome, y todas las buenas cosas que conozco sobre ese padre siguen intactas. Esta nueva información no cancela toda esa información que tenía. Y desde esa perspectiva, creo que un hijo o hija pueden trabajar para tener una relación con un padre homosexual. Cuando supe que mi padre moría, yo aún tenía el corazón frío, podría decirse, pero el Señor comenzó a llevarme más cerca de Él y dijo, necesitas ir a hablar con tu padre, necesitas enfrentarlo como adulta, necesitas lidiar con estas cosas, Denise. Y así, después de 13 años de no ver a mi padre, verlo por primera vez me provocó un anhelo, un deseo de tener una relación con él a nivel de adultos. Yo quería entender más qué sucedió en su vida, qué lo llevó de donde estaba cuando niño a donde está ahora de hombre adulto y las elecciones, las decisiones que tomó. Y descubrí que una llamada no era suficiente, que lo llamaba a diario cuando estuvo en el hospital. Y cuando era posible, viajaba 4 horas desde mi casa para visitarlo y pasar tiempo con él y sostener su mano, para mostrarle una compasión divina, para mostrarle que en realidad lo amaba. Nunca dejé de amarlo. Me importaba y preocupaba la relación que tenía con Cristo. No cambiaría esos últimos 6 meses con mi padre por nada. Creo que es normal sentirse molesto, triste y te duele, pero también el no odiar a esa persona, no alejarlos, porque solo son personas y todos cometemos errores. Y él cometió un error, él sabía que cometió un error cuando murió, él dijo, lo siento. Fue claro en ese momento que mis hermanos y yo tuvimos con él justo antes de que muriera, unas 2 semanas antes de morir, tuvimos nuestra expresión de cariño con él antes de morir. Y será algo que siempre recordaré. Se disculpó por no estar con nosotros o cuando nos casamos, cuando nacieron nuestros bebés. Y fue en ese momento en que pude en realidad perdonarlo. Cuando se fue. Podría compartir con alguien que está pasando por esto que entienda que Dios está con ellos. Dios no los va a dejar solos, pues es fiel, que Él les dará el coraje que necesitan para enfrentar cada día. Él llorará con ellos. Él conoce las lágrimas que son derramadas. Él entiende el proceso de duelo que pasamos. Pero Él nos hará fuertes y Él nos hará valientes. Y Él nos restaurará y será nuestro sanador. Debo decir que la lección más grande es que la vida es corta. Y solo perdonar con facilidad y amar a las personas donde están y solo recordar que todos cometemos errores. Cuando hablé con mi tía Elaine sobre cómo me percibió desde que me volví creyente y comencé a comprometerme con ella en el evangelio y cosas así, creo que lo que ella señalara más fue que la forma en que la veía no cambió, que la amaba cuando estaba en 2º, 3º, 4º grado, con el mismo amor que la amaba cuando era estudiante de preparatoria, universidad, y después conocí al señor de la universidad. Y así mi amor por ella, mi respeto por ella, no estaba cambiando. La amaba igual y la trataba igual, nada cambió con nosotros. Excepto cuando tuvimos estas conversaciones y ella quería una respuesta honesta. Yo se la di y ella no percibió eso como que no me gustaba o no la amara, porque ella tenía mucha más evidencia en la mayoría de nuestra relación que le hacía saber que la amaba. Y creo que esa es la clave con cualquiera lidiando con un miembro de la familia. Está esperando su reacción.
Esperan ver si los van a amar y si los querrán aún. Poder entender cómo me ve Dios, cómo trabaja conmigo, me enseña mucho sobre cómo tratar a las personas a pesar de sus luchas, ya sea homosexualidad o algo más. Debo seguir viéndolos como personas, aún debo verlas como alguien que me importa y amo, porque es como Dios me ve a mí. Y así, cuando respetas y amas a las personas, tienes el derecho de hablar la verdad en su vida. Y creo que es una cosa hermosa. En medio de una situación que parece sin esperanza, puede sonar cruel hablar sobre esperanza, pero la realidad es, y no digo esto a la ligera, Dios no está muerto. La habilidad de Dios de alcanzar a las personas no murió. La capacidad de Dios de convertir el corazón, de suavizar el corazón, de iluminar la mente, estas siguen sólidamente intactas hasta este día. A pesar de que el hecho de que la homosexualidad es ampliamente reconocida como normal y correcta, sigue habiendo personas que le dicen no, esto no es para mí. Y siempre existirá ese remanente, siempre estarán esos que en esencia naden contra la corriente y digan no, por la gracia de Dios no voy a decir que sí a algo que Dios ha dicho específicamente que no. Nos quedamos entonces con una esperanza sólida en la naturaleza de Dios, sin conocer los medios con que Dios cumpla sus propósitos. El padre del hijo pródigo sabía que Dios amaba a su hijo. El padre del hijo pródigo podía confiar en que Dios, en verdad, influenciaría a su hijo y lo llevaría de vuelta sin tener una idea de cómo pasaría eso o cuándo pasaría. Y esto, creo, es parte de expresar fe genuina y reconocer que mi esperanza se basa en la promesa de Dios y la naturaleza de Dios, sin un entendimiento de los métodos que Dios emplea para trabajar su voluntad en ser querido.